Hola, buenas tardes. Mi nombre es Liliana Castillo. Actualmente curso el quinto semestre de la carrera de Educación Inclusiva y ahora les voy a presentar lo que es mi integrador de DUA y cómo implementé el diseño universal en mis prácticas docentes en la que me tocó cubrir ir a una secundaria. Algo que me impactó mucho es esta frase, sobre todo en todo lo que aprendí, lo que apliqué en las clases con mi maestro Milton, y dice, dejemos de adaptar a y empecemos a diseñar para todos desde el inicio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué me dejó marcado a mí? Es que no podemos hacer como los ajustes razonables después de. Creo yo que desde un principio debemos de diseñar las actividades para todos. Así todos aprenden de una manera mejor y que lo pueden procesar ellos. Entonces, bueno, yo les voy a platicar mi experiencia en prácticas de que estuve yendo a una secundaria, estuve más que todo en el salón de segundo grado, fui a casi todos los salones, pero más en segundo grado. Algo que cambió completamente mi forma de entender la educación inclusiva. Hace unas semanas que me tocó ir a mi segunda jornada, implementé una tertulia literaria sobre el cuento Las maletas de tela, una historia pues sobre migración. Pensé que sería una actividad bonita, sobre comprensión lectora, que se convirtió en algo mucho más profundo. Hoy quiero contarles cómo tres conceptos que estudiamos en la teoría, el diagnóstico y el diseño universal para el aprendizaje y los ajustes razonables, se entrelazan en mi aula de una manera que nunca imaginé. Antes de entrar al aula, las maestras de apoyo de la UDEI, tanto la psicología y trabajo social, me compartieron información sobre el grupo. Había varios estudiantes con TDAH diagnosticado y uno en particular que estaba recibiendo atención psiquiátrica, más que todo en el salón en el cual yo apliqué la tertulia, por situaciones complejas en su contexto familiar. Aquí viene mi primera reflexión crítica. El diagnóstico educativo no es una etiqueta que limpia, sino una brújula que orienta nuestra práctica pedagógica. La evaluación psicopedagógica, según se establece en los lineamientos técnicos operativos de la USAER en México, es un proceso sistemático y multidisciplinario que permite identificar, analizar y comprender las necesidades educativas específicas de los estudiantes, como señala la Universidad de Utrecht. Este proceso constituye uno de los pilares fundamentales en el ámbito educativo contemporáneo, ya que trasciende la simple medición de capacidades académicas y abarca una comprensión integral del individuo en su contexto educativo, familiar y social. Ese expediente me dio información valiosa que la evaluación psicopedagógica que realizan los servicios de educación especial en México deben considerar los apoyos específicos generalizados o permanentes, así como las características de los conceptos de los que desenvuelve el alumno, escuela, familia, comunidad, y los apoyos naturales con los que cuenta. Entendí que algunos estudiantes necesitan apoyos visuales para mantener más la atención, que debía anticipar momentos de movimiento y no reprimirlos, que había historias de vida que podían resonar fuertemente, pero el tema de migración y pérdida, pero el diagnóstico solo me daba el mapa. Yo tenía que aprender pues a navegarlo. Lo interesante es que el diagnóstico también me mostró fortalezas. Estos estudiantes eran creativos, expresivos y que se daba en el canal adecuado y profundamente empáticos. Ahí es donde entra el diseño universal para el aprendizaje. En lugar de planear una clase tradicional y luego adaptarla para algunos estudiantes, diseñé desde el principio pensando en la diversidad del grupo, como indica la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP. El DUA proporciona un marco teórico práctico con bases científicas para aprender a la diversidad desde una perspectiva inclusiva, proponiendo frente al currículum único y rígido intervenciones flexibles. El Observatorio del Tecnológico de Monterrey señala que el DUA es un marco de referencia que desarrolla la planeación de forma intencional y proactiva, tomando en cuenta el diseño de abordaje, ¿ok? Tomando en cuenta varias cosas, ¿verdad?
Entonces, se define como un modelo de mejora los procesos de enseñanza y aprendizaje, ya que combinan conocimientos de neurociencia, arquitectura tecnológica para el diseño óptimo de instrucción. Apliqué los tres principios fundamentales del DUA que se basan en las redes neuronales implicadas en el aprendizaje. Primero, pues las múltiples formas de representación, es decir, que el aprendizaje, según el Plan de Estudios 2022 de la Licenciatura de Inclusión Educativa, los estudiantes difieren en cómo perciben y comprenden la información que se les presenta, ya sea por limitaciones sensoriales, trastornos del aprendizaje, como la dislexia o diferencias lingüísticas y culturales. Por eso, no solo leímos el texto en silencio, hubo lectura guiada en voz alta. Usé imágenes de apoyo, ahí podemos ver algunas fotos donde yo les estaba leyendo, reglas, lectoras, esas guías visuales para seguir el texto. Segundo, usé lo que es las múltiples formas de acción y expresión, el cómo demuestran lo aprendido, y eso es clave. El DUA parte de la premisa de que no hay un medio de acción y expresión óptimo para todos los estudiantes, como menciona la documentación oficial de la SEP sobre la DUA. Existe una gran validación de las formas de aproximación e interactuar con la información. Les pedí 3 formas de expresar su comprensión. En la primera sesión hicieron un dibujo sobre la parte del cuento que más les impactó. En la segunda sesión dieron una explicación oral de su dibujo en la tertulia, y en la tercera sesión participación en la escritura colectiva de un final alternativo. ¿Por qué estas 3 formas? Porque sabía que algunos estudiantes con TDAH se expresan mejor dibujando o hablando que escribiendo, pero lo que no anticipé es que todos beneficiaron de esta flexibilidad, no solo quienes tienen diagnóstico, y aquí está una de las conclusiones más importantes sobre la investigación del DUA, como señala el Observatorio del Tecnológico de Monterrey. Este enfoque no solo beneficia a los estudiantes con necesidades especiales o dificultades en el aprendizaje, sino que mejora el entorno educativo para todos. Hubo estudiantes sin ningún diagnóstico que brillaron en el dibujo, en lo que escribieron o en lo que representaron. El tercer principio se llama múltiples formas de implicación. ¿Qué quiere decir esto? El por qué, la motivación, como dice Carmen Alba Pastor, reconocida especialista que ha capacitado a docentes en México sobre el DUA. Comenta que es importante tener estructuras sobre las maestras y maestros pueden planificar y reflexionar sobre los tipos de aprendizaje dentro de los salones. El DUA recoge el conocimiento pedagógico con los 3 principios: afectivo, perceptivo y estratégico. Los estudiantes difieren notablemente en lo que les motiva, y esta diversidad puede tener su origen en factores neurológicos, culturales, interés personal o experiencias previas. Por eso, en mi práctica, los estudiantes podían elegir su turno de participación al inicio, en medio o al final. Usamos una pelota para dar la palabra. Eso lo hacía, pues comúnmente pues me lo encargaron en la materia de acentuación, pero lo usé muy poco, la verdad. Ayudaba a canalizar la energía y las reglas de la tertulia. Por lo regular, yo decía que tenían que escuchar, levantar la mano, respetar, para así seguir las indicaciones. Las estrategias funcionaban a veces, y esa es la realidad que no siempre nos cuentan en los libros. Algunos días la pelota funcionaba perfecto, otros días había que improvisar. La educación inclusiva no es una receta, es un proceso vivo que requiere flexibilidad constante. Ahora bien, aunque el DUA beneficia a todos, algunos estudiantes necesitaban ajustes específicos, así que la relación clave que descubrí en la práctica, que el DUA reduce la necesidad de ajustes individuales, que no los elimina. En México, la Ley General de Educación del 2019, en su artículo 62, establece que para eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación deben implementarse los ajustes razonables en función de las necesidades de las personas y otorgar apoyos necesarios para facilitar su formación, como señalan los manuales operativos de la UDEI en diferentes estados de la República. Cuando los apoyos universales resaltan insuficientes por motivos concretos, particulares de las necesidades educativas específicas de una persona, entran los ajustes razonables para lograr un efectivo disfrute de derechos. Los ajustes razonables que implementé para estudiantes con TDAH incluían permitir levantarse, pegar su dibujo o tomar materiales sin penalización, recordar instrucciones de manera individual en voz baja, como se
cuando se distraían. Pausas breves de respiración guiada antes de iniciar la lectura, la opción de dictar sus ideas en lugar de escribirlas como señalan los lineamientos de educación especial. Estos ajustes no segregan, no hacen diferencias al estudiante, le dan equidad para alcanzar los mismos objetivos que todos. Comprender el texto, reflexionar críticamente y expresar una interpretación personal. Todos alcanzamos el mismo destino, pero algunos necesitaron un cambio y ligeramente diferente. Y aquí llego a la tercera sesión, donde les pedí que cambiaran el final del cuento. El grupo estaba muy abierto y participativo, empezaron a compartir ideas y de repente empecé a escuchar relatos muy tristes, pero también llenos de esperanza. Historias personales que resonaban con la migración, la separación de familia, la búsqueda de una vida mejor. Y entonces uno de los estudiantes, justamente quien está en un seguimiento psiquiátrico, propuso un final donde el protagonista se quitaba la vida. La verdad me quedé impactada, pero respiré y le pregunté, ¿tú crees que esa sería la solución? Es un final más creíble, me contesta él, porque eso se vive en la vida real. En ese momento entendí algo fundamental sobre la integración de los tres conceptos de la práctica real. El diagnóstico se había preparado, sabía de su situación. Las maestras de la UDEI estaban al tanto. Él ya tenía seguimiento. La evaluación psicopedagógica interdisciplinaria, que según los manuales de educación especial deben involucrar a los maestros de apoyo, psicólogos, trabajadores sociales y familiares, estaban funcionando. ¿Cómo establecen los lineamientos técnicos operativos de los AER? El personal de la educación especial y dependencia técnica, pedagógica y administrativa de esta área, aunque su campo de acción es la escuela regular, trabajando en corresponsabilidad para la transformación continua hacia la inclusión. El DUA me había dado espacio porque había múltiples formas de expresión. Él se sintió seguro para compartir su verdad, como menciona el documento de Educación Inclusiva en México. Cuando disponemos de estas actividades que contemplan múltiples formas de participación en la educación, apoyamos el aprendizaje de todos los estudiantes por igual y creamos espacios donde pueden expresar incluso sus emociones difíciles. En apoyo constante con psicología, el trabajo social le daba un soporte más allá del habla. Según los funcionamientos operativos de los centros de atención múltiple y USAER en México, la atención educativa debe abarcar tanto los compromisos establecidos por el Consejo Técnico Escolar como los apoyos directivos que brinden apoyo. Entonces, pero también me enseñó los límites de mi rol. Yo no soy terapeuta, mi trabajo era validar su voz, mantener un espacio seguro y confiar en el equipo de apoyo. Le dije al grupo, tienes razón, eso pasa en la vida real y por eso es tan importante que hablemos de estos temas, que nadie se quede callado con lo que siente. ¿Cómo podríamos darle a ese personaje otras opciones u otras salidas? El grupo empezó a construir colaborativamente, podía buscar ayuda, hablar con alguien, encontrar un propósito. Este estudiante terminó participando en ese final alternativo. Entonces, ¿cómo se integran estos tres conceptos en la vida real? El diagnóstico me dio el contexto, como señala la teoría educativa mexicana, la detención precoz de dificultades de aprendizaje, trastornos del desarrollo o problemas emocionales que pueden interferir en el proceso académico. Me mostró quiénes son los estudiantes, qué necesitan, qué fortalezas tienen, qué apoyos internos existen. El DUA me permitió diseñar una experiencia flexible donde esa diversidad no era problema a resolver, sino la norma, como indica el sitio oficial de Subsecretaría de Evaluación Básica. El DUA propone intervenciones flexibles que permiten eliminar barreras que algunos estudiantes se enfrentan en los contextos tradicionales de enseñanza, ¿verdad? Entonces, Sergio Tobón, experto que ha capacitado a docentes mexicanos en educación inclusiva, resalta la importancia de la comunidad como parte indispensable de la educación inclusiva. Dibujo, palabra oral o palabra escrita, todos tuvieron su canal. Los ajustes razonables garantizaron que quienes necesitaban algo más específico lo tuvieran, como establece la Ley General de Educación en México. El Estado debe garantizar la satisfacción de las necesidades básicas del aprendizaje de los educandos con alguna discapacidad, su bienestar y su máximo desarrollo para la autonomía. Autónoma inclusión en la vida social y productiva. En mi caso, Movimientos permitió instrucciones individualizadas, apoyo psicosocial continuo, pero seamos honestos, no del todo funciona perfecto. Hubo momentos de improvisación, de incertidumbre, de no saber si estaba haciendo lo correcto.
y aprendí que la educación inclusiva no es tener todas las respuestas, como sostiene Mexicanos primero en su análisis sobre la educación especial. ¿Verdad? Entonces, en detalle, es nuestra responsabilidad profesional y sobre todo es la única forma de crear aulas donde todos, absolutamente todos, puedan atender y ser escuchados. Gracias por acompañarme en esta reflexión.